Simplemente mi vida y la vida, y todos vivimos buscando el sentido a la vida. Todos nos afanamos por el dinero y nos preocupa la pensión y dejamos a un lado el amor. Todos juzgan y todos son perfectos, nadie escucha y todos hacemos lo mismo y todos critican. Hay gente que en serio es como los diablos disfrazados de santos, ya que nada les importa, ya nadie llora, ya nadie ríe porque no es con el alma. No canto, sino hago poesía, pues es la forma de poder expresarme y poder desahogarme, ya que ningún lugar va a brindar la felicidad, porque todos son autodestructivos, en una sociedad que siempre se autodestruye. Ya nada sirve, todo es muy obsoleto, como mis huesos y como tus huesos que irán al mismo lugar. La política, la religión y todo se volvió una división, cuando todos somos iguales, todos tenemos ojos y todos tenemos orejas y todos tenemos los 5 sentidos. ¿Cuál es la diferencia? Buscamos la paz, buscamos el amor, buscamos las respuestas y todos creen saberlas. Lloro o no lloro, pero mi alma llora y mi alma se desahoga. El cariño ahora se consigue con dinero, ya nada es gratis. El dinero no sirve y ahora todos viven por el dinero. ¿Y de qué sirve si no lo vas a llevar al cementerio? Las guerras, las pandillas y todos peleamos contra todos por saber quién es el mejor. Ojalá todos dijéramos en todo el mundo amor y paz, hermana. Pero el amor murió y la paz desapareció. Todos somos infelices y todos lloramos en silencio, tal vez por la depresión o qué sé yo, pero es como el cáncer y peor, porque deseamos la muerte pero al mismo tiempo no la deseamos. La juventud sufre, los adultos lloran, los niños mueren y sufren. ¿De qué sirve el dinero? Todos somos codiciosos, todos queremos mansiones y los ricos se creen dioses. Todos viven un engaño porque la vida que les enseñaron ha sido un engaño. A veces pienso, ¿de qué sirve vivir? ¿De qué sirve la familia si siempre discutimos igual que los políticos? Trato de amar cuando nadie me ama y trato de ser feliz pero no encuentro nada. Trabajamos, nos despiden y toca ser un lambón para tener un trabajo. Tenemos que vivir como esclavos y ellos vivirán como reyes. ¿De qué sirve estudiar si otras personas consiguen el dinero más fácil? ¿De qué sirve vivir si otros destruyen lo que debería ser gratis? Porque si todos trabajamos, todos servimos, pero si no sirves para servir, no sirves para vivir, porque no te importa el pueblo. Solo quieres vivir como los reyes y que se mueran los pobres. Ya nada importa, pues esto parece un lugar tan frío que ni el calor se siente. Todos son sabios, todos son inteligentes, pero al que habla con la razón y tiene los pies en la tierra, lo tratan como un delincuente o como un idiota. ¿De qué sirve vivir en el asfalto cuando la naturaleza es la vida y cada día la destruyen? Hay cosas útiles, hay cosas inútiles, hay cosas que sirven y hay cosas que destruyen, pero prefieren destruir y destruir sin importar que cada vez el aire es más tóxico. Ignoran a todos y todos somos ignorantes, ni los cristianos ni los católicos tienen la razón porque no saben de religión. A veces no sé si es que yo solo sé leer, pero todos sabemos leer, pero ¿quién comprende? Y la comprensión de lectura es mala y prefieren vivir una ilusión. Si existe Dios, pero ¿a qué le importa el dinero si Él está en el cielo? A los filósofos les dicen ateos, pero todos son agnósticos, porque creen en Dios y no los engaños que enseñan. Pero ellos que usan la razón los tratan de idiotas. Entonces todos somos culpables de vivir un engaño. Todos somos culpables de creer mentiras. Ni tú, ni yo, ni nadie tiene la razón, pero el realista lo critican. Les importa conseguir dinero y todos somos egoístas, cuando todos podríamos construir un mundo mejor. Esto no es democracia, esto no es igualdad, porque si lo fuera el gobierno, el pueblo serían uno. Pero el dinero a todos nos importa y todos queremos el dinero. ¿Y el dinero para qué sirve? Hasta los campesinos son más inteligentes. Ellos viven de la papa mientras que ustedes destruyen la vida, porque por los árboles hay oxígeno y los extinguen. Si todos fuéramos uno solo, porque todos somos el mundo y destruiste el mundo. Somos racistas, siendo que tenemos ojos y boca para hablar.
Hablamos lo mismo, pero la diferencia es el idioma o el acento. Sabemos que existe Dios, pero la religión y la política los engañó. Ellos viven como reyes y nosotros como pobres. Los influencers cagados de la risa mientras que aprendieron a actuar y todos siguen el show. ¿De qué sirve si somos racistas con nosotros mismos, cuando todos somos seres humanos y los seres humanos nos matamos? La vida del campo es la mejor, es mejor sacar papa, pero el dinero ¿de qué sirve si todos deberíamos servirnos y todos deberíamos darnos una mano? Ojalá todo el mundo dijera amor y paz, hermano. Todos somos culpables, ninguno es perfecto. Entonces, ¿por qué buscan algo que nunca va a suceder? Por ser racistas con los seres humanos, siendo que todos somos el mundo, todos sabemos el bien y el mal, pero si hacemos algo malo tenemos una conciencia y esa conciencia es la que están matando. ¿De qué sirven los celulares si son obsoletos y todos somos hipócritas? Era mejor jugar fútbol en el barrio porque esos sí eran amigos, pero los dividió la religión o de pronto la hipocresía. Construyen el asfalto que toca fabricarlo y adivinen, el pasto crece solo y los árboles también. Entonces, ¿de qué sirve construir si toca destruir y volver a construir cuando todos podemos vivir en una casa y todos brindaríamos? Porque todos tenemos un gusto por un trabajo. ¿Y el dinero para qué si no lo vas a llevar a la tumba? Dicen que Dios pide diezmo, pero Él está en el cielo. Y dime, ¿para qué Él quiere el dinero? Ah, cierto, el dinero nos dividió porque prefieren más el dinero que buscar a Dios. Y miras a los políticos y a los religiosos, viviendo como reyes y otros viviendo como pobres. Entonces, ¿de qué sirve el dinero si nos dividió? Todo debería ser gratis porque todos somos iguales y todos tenemos un gusto, porque unos cocinan y otros son inteligentes, donde todos podríamos servirnos, pero no, la vida no es gratis, siendo que la vida debería ser gratis. Mientras lanzan bombas, contaminan y destruyeron el mundo. Imagínate destruir todo esto, imagínate la naturaleza, en donde cada uno tendría una casa viviendo en la naturaleza, porque la naturaleza vive y lo artificial muere. Todos somos plásticos y todos perecemos porque nosotros nos estamos matando y nosotros nos estamos extinguiendo, siendo nosotros los más inteligentes, en casas de madera como viven en el campo y el dinero no debería existir, pero no, todos quieren el dinero y ¿de qué sirve? Estamos destruyendo la vida. Imagínate si destruimos lo plástico y dejamos crecer a la naturaleza, siendo que estos químicos contaminan y por eso existen plagas, contaminan el aire y por eso la fruta se extingue. Entonces, ¿de qué sirve la gasolina cuando hay motores que funcionan con agua? Felicidades, están destruyendo la vida cuando la naturaleza crece y jamás deja de abundar, pero ustedes quieren una puta ciudad. Todos somos plástico. Todos perecemos porque nosotros mismos nos matamos, pero el dinero, todos quieren dinero. ¿Y el dinero para qué? Si el dinero se acaba, pero las manzanas crecen y las granadillas también. Ojalá todos fuéramos campesinos y no existieran las fábricas. Ojalá se den cuenta que el dinero no sirve y que deberíamos ser todos campesinos, pero el rico menosprecia al campesino y la política nos dividió, cuando deberíamos ser el gobierno y todos deberíamos tomar una decisión. Pero si estudió leyes, sabrá que eso es democracia, donde solo existe el Senado y no existe ni ningún presidente ni ningún rey, sino el pueblo habla con el Senado y todos llegamos a una conclusión para construir un mundo mejor. Y eso, mi querido amigo, es democracia, porque la guerra genera más guerra, pero la paz genera más paz. Ojalá dijéramos amor y paz, hermano. Pero no, el dinero es importante. Primero el dinero, luego el pueblo. Primero el oro y luego el pueblo. Primero la gasolina y luego el pueblo. Si se dan cuenta que están destruyendo el mundo entero y no les importa, mira, hay motores que funcionan con agua, pero la gasolina es un negocio. Así que imagínate destruir todo esto y cultivar árboles, porque están pudriendo la naturaleza. Pero cuando vas a la selva te impresionas incluso de los bosques, incluso del mar, de la arena, del cielo, pero quieren buscar extraterrestres. Imagínate si restableciéramos la naturaleza, viviríamos un paraíso, siendo uno solo con un solo pensamiento, porque el bien genera más bien y el mal genera más mal. Ojalá dijéramos amor y paz, hermano. Amor y paz, hermano.